Bienvenidos amigos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy en Birmingham, Alabama, aquí en nuestro estudio, en los cuarteles generales de EWTN y de Radio Católica Mundial. En algunas ocasiones, gracias a la generosidad de nuestros televidentes y radioescuchas que hacen posible no solamente que EWTN subsista, sino que emprenda también algunos proyectos ambiciosos de evangelización, pudimos transmitir en vivo, como recordarán ustedes, la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII. En aquella ocasión tuvimos una oportunidad de oro. En Roma, en los estudios que teníamos allí en las alturas del Agustinianum, a 7 metros de las columnatas de Bernini que rodean y abrazan la Plaza San Pedro, la oportunidad de hablar con un arzobispo absolutamente emblemático, Monseñor José Ignacio Munilla. Ustedes lo conocen porque en los noticieros, en varios de los eventos de cobertura que realizamos con EWTN, ustedes han aprendido y conocido este nombre, el arzobispo de San Sebastián en la región de las Vascongadas en España, que se ha convertido de alguna manera por su valentía, por su sencillez y por su energía en un emblema, no el único, pero sí en una figura emblemática de esta nueva generación de obispos y de esta iglesia emergente que resucita en España después de tiempos muy oscuros para la vida de la iglesia y que lo siguen siendo en España. Tuvimos ocasión entonces de hablar con José Ignacio Munilla transparentemente de qué cosa anda mal, qué cosa anda bien, cuáles son los desafíos, cuáles son las esperanzas y cómo ve el futuro de esa tierra que nos trajo a nosotros el Evangelio, España, ya que le debemos tanto. En esta conversación con Monseñor José Ignacio Munilla abordamos no solamente sus iniciativas pastorales, algunas de las cuales nos cuenta en esta entrevista, ingeniosas y muy fructíferas desde el punto de vista de la fe y de la evangelización, especialmente con los jóvenes, sino también que hace una autocrítica de aquellos errores que se han cometido en la evangelización en España, o más bien en la falta de ella. Y habla él como obispo en primera persona de las cosas que tienen que mejorar, de las cosas que tienen que cambiar, y también nos comparte cuáles son esos nuevos horizontes que se están viviendo en España, el papel que las comunidades de América Latina, de latinoamericanos, han tenido en España, los desafíos y las promesas. En consecuencia, una entrevista auténticamente apasionante, hecha posible una vez más gracias a su generosidad. Entonces, los dejo con esta magnífica y apasionante conversación con Monseñor José Ignacio Munilla que tuvimos en Roma, en el corazón de la cristiandad. Vamos a la entrevista. Estamos aquí en esta hermosa jornada romana con Monseñor José Ignacio Munilla, quien ha aceptado tener esta edición especial de Cara a Cara desde Roma. Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros. Encantadísimo, y además en este contexto tan hermosísimo y tan eclesial en el que nos encontramos. Muy encantado. Monseñor, cuéntenos primero cómo llegó acá, es decir, cómo se transportó y cómo ha venido acá a Roma. Bueno, pues he venido de una manera ciertamente peculiar, pero además que ya la teníamos experimentada cuando se celebró la beatificación de Juan Pablo II. Entonces experimentamos una nueva forma de trabajar con los jóvenes, que fue el hecho de que ellos desde las distintas ciudades de España se trasladaban en sus autobuses hasta Barcelona, donde en Barcelona hemos cogido un ferry. Los autobuses se han introducido en ese ferry. Supongo que lo del Arca de Noé tuvo que ser algo parecido. Y bueno, pues 24 horas de viaje en barco con los jóvenes hasta Civitavecchia. Son 24 horas muy aprovechadas, en las que además de poder descansar bien, es una forma de trabajo pastoral que ya la experimentamos en la beatificación, que da mucho provecho. Los jóvenes pueden atender conferencias, tener una celebración de la Eucaristía, una adoración eucarística, reuniones por grupos. La verdad es que creo que es una forma magnífica de poder aprovechar el viaje, y al llegar a Civitavecchia los autobuses salen de allí y ya nos hemos alojado en algunos polideportivos en el entorno de Roma. En concreto son unos 600 jóvenes o 700, y bueno, pues estamos recién llegados, y esas
pequeñas locuras que con esas edades se pueden hacer, creo que pueden ser caminos, ¿no? Pues para el encuentro con Dios, y observo que en el trayecto está habiendo conversiones, confesiones profundas, porque algunos jóvenes están más introducidos en la vida de gracia, pero otros jóvenes no, siempre se acercan curiosos, un poco atraídos por la alegría de otros jóvenes, ¿no? Y qué verdad es que las peregrinaciones, que nuestro inolvidable Juan Pablo II no impulsó tanto en la Iglesia, son un camino de pastoral juvenil privilegiado. Bueno, imagínense ustedes nada más lo que significa tener un retiro de jóvenes de un día en el Mediterráneo, entre Barcelona y Roma, la ciudad eterna. ¿Puede haber algo mejor que eso? Difícil. Pero estos son algunos de los desafíos de la creatividad pastoral con la que España, esta nación a la que América Latina le debe tanto, le debe todo, porque el que tiene la fe lo tiene todo, y le debe la fe, ha tenido que enfrentar últimamente, porque la España que nos trajo la fe en el siglo de oro de los grandes santos, de los grandes reformadores católicos, no es la misma de hoy. Sí, yo creo que entender un poco lo que ha ocurrido en España supone ciertamente hacer un esfuerzo de contextualización, porque vamos a ver, España todos sabemos que ha sido pues una de las reservas espirituales de la Iglesia Católica. Y basta recordar pues la historia de los místicos, que por cierto vamos a comenzar en octubre el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Haremos un año teresiano muy especial, y bueno, pues qué decir, ¿no?, del siglo de oro español y de esa profunda obra de evangelización que hizo la nación española. Para entender lo que ha ocurrido en España, creo que hay que comprender que la celebración del Concilio Vaticano II y su puesta en práctica coincidió en las fechas con el fin de un régimen político, el inicio de la democracia, esos virajes, cuando uno toma una curva, no siempre es capaz de tomarla con exactitud y con ecuanimidad, sino que muchas veces cuando uno toma una curva, sale de la curva sin el suficiente equilibrio y da bandazos, ¿no? Sale de la curva diciendo, ay, que me salgo por otro sitio. Algo así le ocurrió a España. El Concilio Vaticano II, en un principio fue recibido correctamente, pero a los pocos años comenzaron unas interpretaciones muy subjetivistas, muy relativistas, muy politizadas. También el hecho de que coincidiese con el cambio de régimen hacía que todo tenía una lectura politizada que fácilmente desvió la interpretación del concilio, la desvió, llevándolas pues a unas interpretaciones que basándose, ¿no?, o reivindicando el espíritu del concilio, venían a decir lo contrario de lo que decía la letra del concilio. Claro, pretender separar espíritu y letra pues no es sino una forma de manipular al concilio en sí mismo. No puede existir un espíritu al margen de una letra, ¿no? Y bueno, pues hay que decir que hemos sufrido en la Iglesia de España por esa profunda crisis interna, incluso muchas órdenes religiosas, muchos seminarios, prácticamente llegaron a unos momentos de una fractura interior muy grande. El número de secularizaciones de sacerdotes fueron muy grande, fueron miles los sacerdotes que entraron en una crisis de identidad sacerdotal y pidieron la secularización. La crisis fue muy grande, los seminarios se vaciaron en cuestión de 1 o 2 años, porque se estaba recibiendo equivocadamente el Concilio Vaticano II, diciendo que había que repensar cuál era la identidad sacerdotal. Entramos en una profunda crisis, pero creo que el Señor tiene su providencia, y después del pontificado de Pablo VI, que fue un mártir de la fe, un mártir sufriente, ¿no?, de ese momento tan duro, pues bueno, pues Dios nos puso un pastor conforme a su corazón, que fuese capaz de, en medio de esa crisis, darnos una luz y una esperanza, ¿no?, que fue Juan Pablo II, que con una gran paciencia, desde aquel año 79, fue poco a poco reconduciendo la Iglesia española, y creo que podíamos decir que Juan Pablo II fue quien recondujo esa profunda crisis de recepción equivocada del Vaticano II hasta que la centró. Ahora, disculpe, monseñor, que le interrumpa, pero quisiera en este diagnóstico que nos está haciendo incluir también el diagnóstico de la sociedad, porque en la sociedad, además de la Iglesia, en la sociedad española, también ha habido cambios muy profundos.
una crisis que tiene que ver con la Iglesia, por ejemplo, en la transmisión de la fe, pero que se nota también en un proceso de secularización de la nación muy fuerte, ¿no? La descomposición de la familia, por ejemplo, la postergación del matrimonio, el reemplazo del matrimonio por la convivencia, la falta de hijos. Todo eso tiene una consecuencia en toda la nación, ¿no? ¿Cómo impacta eso en el mismo momento en que la Iglesia española la Iglesia en España está pasando por esta transformación? Sí, es difícil quizás en este diagnóstico diferenciar entre la causa y el efecto. A veces la causa también es efecto al mismo tiempo. Entonces creo que la secularización nuestra interna y tuvo su influjo en la secularización o en el cambio de paradigma de la sociedad, y también el cambio de paradigma de la sociedad tuvo influjo en nuestra secularización interna. Fueron dos factores que se retroalimentaron, ¿no? Hay que decir que, claro, que en esos momentos hubo un boom industrial. El mayo del 68 de París llegó un poco más tarde a España, coincidiendo también con un gran, pues podríamos decir, una bonanza económica muy grande. España se estaba haciendo rica. Entonces ese mayo 68, combinado con el dinero y con los beneficios fáciles, pues era una combinación muy peligrosa, muy peligrosa. La familia fácilmente, la intimidad de la familia, esa familia en la que se conserva la fe y se transmite la fe, en la que rezábamos el rosario de una manera tan espontánea en nuestras familias españolas. Bueno, pues la introducción de las nuevas tecnologías, que fue coincidente con todo este momento, ¿no? Pues también hizo que perdiésemos la intimidad del hogar familiar, y parece que otras tecnologías suplieron, ¿no?, lo que era la intimidad, el encuentro de padres e hijos, etcétera. Bueno, luego finalmente también han venido en los últimos años las tecnologías de Internet. Ha sido un cúmulo de situaciones en las cuales, como digo, a veces cuando uno se pone a intentar analizarlo en detalle, es hasta difícil discernir dónde está la causa, el efecto, pero creo que nosotros también tenemos que hacer una autocrítica en la que sepamos pedir perdón. A veces la Iglesia ha pedido perdón por pecados muy concretos de una manera, creo que ejemplar. También creo que debe de existir una petición de perdón por la secularización interna, por la pérdida de norte. Porque cuando nosotros perdemos el norte hay muchas consecuencias y hay muchos afectados, ¿eh? Cuando nosotros en nuestro pastoreo en la Iglesia no tenemos esa capacidad profética que debemos de tener, hay muchos afectados y tenemos que pedir perdón por ello, pero al mismo tiempo también no perder el tiempo en mirar al pasado, sino centrarnos en el momento presente, ser humildes, aprender de nuestros errores y apostar, ¿no?, por la nueva evangelización, pues tal y como pues Juan Pablo II, pues creo que entre Juan XXIII y Juan Pablo II hay una conexión, porque Juan XXIII tuvo el espíritu de lo que debía de ser el concilio. Y después de una recepción verdaderamente equivocada, Juan Pablo II pues quiso llegar al concreto de exactamente cuál es la auténtica interpretación del concilio, ¿no?, entre la intuición de Juan XXIII de lo que quería que fuese y la operación rescate de Juan Pablo II, operación rescate, de llevarlo a buen puerto. Creo que hay una conexión. En medio de una crisis, la Iglesia ha vivido muchas crisis en su historia. Creo que no tenemos que asustarnos. No, toda generación tiende a creer que la crisis de su generación es la peor, pero estudiando un poco la historia uno se da cuenta que a veces las nuestras son de mantequilla comparadas con otras que han sido brutales, ¿no? Ciertamente ha sido una crisis muy grande, la que hemos vivido, pero creo que de ella estamos llamados a salir purificados, ¿no? Hay dos maneras, eso lo decía también San Agustín. Hay dos maneras en las que la Iglesia a lo largo de los años y de los tiempos ha sido perseguida. Una es cuando ha sido perseguida pues desde fuera de una manera explícita por sus enemigos, pero otra más digamos peligrosa, más insidiosa, es la de el intento de que sea fagocitada, el intento de que sea asumida pues por el espíritu del mundo. Quizás es esta segunda crisis, este segundo tipo de persecución, el que hemos vivido en la crisis posconciliar. La Iglesia, más que ser atacada desde fuera, el demonio ha querido subsumirnos en el espíritu del mundo, ¿no?, introducir el espíritu del mundo, mundanizarnos. Pero como digo, ¿no?, sin asustarnos, porque no es la primera vez que ocurre. Y tenemos una promesa, ahora que estamos haciendo esta entrevista con esta cúpula de San Pedro atrás, no olvidemos, ¿no?, que el Señor prometió: tú eres Pedro,
sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. También creo que esta promesa de Jesucristo se refería a la crisis reciente que hemos vivido, ¿no? Y se refería también a esa promesa de recuperación y de volver al amor primero, en la que el propio Papa Francisco nos tiene totalmente introducidos. Ahora, quiero contarle una anécdota que me impresionó mucho en Madrid durante la Jornada Mundial de la Juventud, Monseñor, que creo que ayuda a comprender algo o grafica a mis ojos, y quisiera su observación al respecto, de lo que está aconteciendo de alguna forma en la toma de conciencia al interior de la Iglesia en España. Acompañé a un arzobispo peruano a una de sus catequesis en una parroquia en Madrid y había un grupo grande de jóvenes españoles y un grupo grande de jóvenes de Sudamérica. Pero varios de los fieles de la parroquia, ya personas mayores, de los fieles de la parroquia local en Madrid, pidieron estar, y obviamente el arzobispo dijo, el invitado soy yo, ¿no? Los anfitriones son ustedes, así que por favor. Termina la catequesis y el arzobispo, como piden en la Jornada Mundial de la Juventud, es que abran el diálogo con los jóvenes. Entonces él abre el diálogo, pero el primero en pedir la palabra es una de las personas mayores de la parroquia, un madrileño, una persona mayor, pasado los 60 años, pide intervenir y simplemente le dice, Excelencia, en realidad quiero hablarle a los jóvenes. Y él se voltea y le dice, jóvenes, me mueve hasta las lágrimas tenerlos a ustedes acá y verlos celebrando su fe. Yo soy de una generación de españoles que se avergonzó de su fe, que le dio vergüenza salir a la calle a decir que era católico porque creía que con esto iba a ser acusado de conservador o de franquista o de nacionalista. Y en consecuencia yo les quiero decir, no cometan el error que yo he cometido, no se avergüencen de su fe, ¿no? Y fue un testimonio conmovedor porque el arzobispo dijo, mejores palabras que esas yo no puedo dar, y básicamente en torno a la alegría de testimoniar la fe es que giró la conversación entre los muchachos latinoamericanos y españoles, ¿no? Este mundo tiene, con toda su potencialidad, digamos, de ser atractivo en su estética, en los modelos estéticos, en la tecnología, en una forma de vida fácil, una forma de vida... Tiene una cierta capacidad de embrujo, de poder confundirnos, de podernos subsumir, ¿no? Es como un canto de sirena, es un canto de sirena que nos quiere distraer de cuál es el rumbo de nuestra vida. Por eso ciertamente creo que esa persona que había experimentado las consecuencias del engaño, hablaba de su experiencia y era consciente de que esos jóvenes pues podían ser tentados, podían ser atraídos por un mundo que en principio es atractivo, que promete felicidad, pero que en realidad solo es capaz de dar un poco de placer, y ciertamente un poco de placer no es capaz de suplir la felicidad. Entre otras cosas, porque el hombre, la mujer, hemos sido creados para una plenitud y no nos conformamos con menos que ello, ¿no? Digamos que aquí no existen los edulcorantes, no queremos ser auténticos, queremos ser auténticos, y me parece que después de experimentar la falsedad de este mundo es cuando muchas personas, Dios, como a ese adulto en concreto, les da la posibilidad de dar testimonio de su fe, es decir, yo he sido testigo del engaño del mundo. Es la posibilidad de la parábola del hijo pródigo. Lo que la parábola del hijo pródigo no cuenta es cómo se comportó ese hijo pequeño después de volver a casa, ¿no? Pero si creemos en el Espíritu de Jesús, pues podemos pensar que ese hijo pródigo, al volver a casa, pudo hacer un gran bien a otros jóvenes, ¿no? Testimoniando lo que es el engaño del mundo, ¿eh? El mundo promete felicidad y en el fondo da unas migajas de placer. Y Jesús ofrece la cruz y detrás de ella nos asegura la felicidad, ¿eh? Por eso creo que alguno le diría al Señor, no tienes un buen marketing, tu evangelio propone la cruz y eso no parece que es un marketing, ¿no? Pero el Señor no juega al marketing, juega con nosotros, tiene una relación de verdad y de autenticidad, no juega con el hombre, no juega el engaño, y creo que ya ha pasado el suficiente tiempo en muchas generaciones como para poder comprobar personalmente, ¿no?, lo que es el engaño del mundo y lo que es la autenticidad del evangelio. Monseñor, hay un tema
que de alguna manera es evidente para quienes van a España, y es el cierto despertar en la fe en muchos signos esperanzadores. Me gustaría que habláramos de estos signos esperanzadores tan pronto volvamos de la pausa. Estamos aquí en Roma con Monseñor José Ignacio Munilla, el arzobispo de San Sebastián. Volvemos pronto en esta edición especial de Cara a Cara. No se vayan. Estamos de vuelta en este especial de Cara a Cara con Monseñor José Ignacio Munilla, el arzobispo de San Sebastián en España, en este maravilloso día romano. Y como decíamos al comenzar, estamos hablando de los desafíos y de las esperanzas de España, una nación a la cual América Latina y otras naciones en el mundo, como Filipinas, para mencionar algunas, le tenemos una deuda eterna por habernos traído la fe y la lengua a nuestras naciones. Hablando de las esperanzas, Monseñor, ¿dónde ve usted los principales signos de esperanza a pesar de la situación que está viviendo España? Porque en este momento España está pasando por una situación difícil, desde la población que envejece, la situación económica, el desempleo con los jóvenes. A pesar de todo, existen evidentes signos de entusiasmo y de esperanza en la Iglesia. Sí, yo creo que son, yo por intentar un poco resumir esas luces importantes que estamos viendo, yo señalaría las siguientes. En primer lugar, la crisis económica, que ha sido muy fuerte en España, parece que estamos viendo ya unos signos de recuperación, pero la crisis económica, con un tanto por ciento del paro muy elevado, ha sido una ocasión para que muchas personas conozcan el rostro real de la Iglesia. La Iglesia, que en los últimos años, en un ambiente muy anticlerical, los medios de comunicación en España tienen un influjo anticlerical muy grande, laicista muy combativo, ha recibido muchos ataques exteriormente, pero claro, la crisis ha sido, sin embargo, una ocasión inmejorable para que el rostro de la Iglesia a través de Cáritas haya sido conocido directamente. Y creo que para muchas personas ha habido un antes y un después, porque una cosa es criticar, tirar piedras, y otra cosa es construir y acercarse a las personas que tienen necesidades concretas y darles una respuesta concreta, ¿no? Pienso que ha sido, dentro de la providencia de Dios, una de esas, ¿no?, providencias en las que el rostro de la Iglesia ha sido apreciado, ha sido conocido. Y curiosamente, en estos últimos años, en medio de este bombardeo por tierra, mar y aire, podríamos decir, ¿no?, anticlerical, podemos decir algún signo. En España hay un referéndum anual al cual la Iglesia se ve sometido, que es cuando el contribuyente hace la declaración de la renta para pagar sus impuestos, tiene que elegir una X y destina esa parte de sus impuestos a la Iglesia o a otros fines. Y hay que decir que en los últimos años ha crecido en unos 900.000, 1.000.000 de personas, el número de contribuyentes que han querido aportar es un signo pequeño, pero es un referéndum anual muy grande, ¿no? Quiero decir que hemos percibido que la crisis ha sido una oportunidad de conocer el rostro real de la Iglesia, de cerca, porque lo importante es tener una experiencia personal y no hablar de oídas. Eso es lo importante. También creo que la llamada de Juan Pablo II a la nueva evangelización fue tomada muy en serio en España, y la Jornada Mundial de la Juventud, en el año 2011, marcó un antes y un después. De hecho, hay que decir que es un detalle, el descenso continuo de las vocaciones en España, que era un descenso que venía desde hace muchos años atrás, ha tenido un punto de inflexión en la Jornada Mundial de la Juventud. Ese es un dato muy importante. Un dato importante. Es verdad que la recuperación es humilde, pero es importante que dejase de descender, claro, y que hubiese una inflexión. Una inflexión. La Jornada Mundial de la Juventud ha tenido un cambio de tendencia, ¿no?, también en las vocaciones sacerdotales. La llegada del Papa Francisco creo que también ha sido un momento de gracia. Difícilmente ha superado todas nuestras perspectivas. Yo lo explicaría
No sé, lo explicaría de la siguiente manera. Creo que en nosotros hay un componente afectivo muy grande. A veces nuestra aceptación o rechazo de un mensaje está muy ligado al componente afectivo. Sin duda, Sin duda. sin duda. Si alguien, si siento hacia él pues una simpatía, tengo una capacidad de abrirme a un mensaje pues muy superior, ¿no? Y creo que el Papa Francisco, su llegada tan sorprendente, etcétera, ¿no? Pues ha venido acompañada de una serie de gestos que han abierto el afecto, han abierto el cariño. Y eso ha permitido que la población, en el último año, en el estudio de estadístico hecho por el gobierno español, que es un estudio hecho por el CIS, que es, digamos, el órgano oficial estadístico demoscópico del gobierno español, hay un cambio de tendencia en la religiosidad española muy grande. Ha habido un aumento de hasta un 28% de los asistentes a la Eucaristía. Wow. En este último año es un dato sorprendente, una inflexión muy grande. En gran parte pues parece que estamos ante el efecto del Papa Francisco, aunque había sido también preparado anteriormente por esa Jornada Mundial de la Juventud. ¿Cómo entenderlo? Yo lo entiendo por el hecho de que ha tenido que llegar el Papa Francisco para que una parte importante de la población empiece a enterarse de lo que les estaba queriendo decir el Papa Benedicto XVI, pues porque es curioso, porque era necesario que afectivamente hablando cambiase una disposición a la acogida, un cariño, un amor. Decía San Agustín que para poder amar hay que conocer, pero también para poder conocer hay que amar. Si no se ama, no se llega a conocer. Si no se ama, uno tiene un juicio crítico hacia lo que se le está predicando y no lo acoge gozosamente. Entonces yo creo que hay una providencia de Dios, la que el Papa Francisco, su llegada, desde luego es una providencia que le supera a él mismo. Él sería, estoy convencido que sería el primero que él nos diría aquí: yo no he planeado nada, Dios me lleva, Dios me lleva. Pero es cierto, hay una llegada suya que se hace querer, que de alguna manera cambia la desafección y la afección, y mover la desafección a la afección es tanto como derribar el muro de Berlín. Sí, claro. Es derribar el muro de Berlín. Sí, porque los muros espirituales a veces son más duros de derribar que los físicos. Sí, y estamos ahora mismo en torno a la canonización de alguien que derribó un muro, que fue el muro del muro del comunismo, pero también hay otro tipo de muros que es difícil. El muro de la especie de la desafección laicista es un muro muy difícil de derribar. Y creo que el Papa Francisco ha tenido, ¿no?, ese don de Dios de llegar a corazones que estaban en la desafección, disponiéndonos a una capacidad, ¿no?, de poder recibir un mensaje. Estamos en los inicios, obviamente esta encuesta, esta estadística tan sorprendente que ha sido publicada en España en las semanas o meses anteriores, bueno, pues es importante que se consolide, porque también todos tenemos también conciencia de que un primer momento tiene que ser consolidado, pero estamos en una etapa de esperanza. La llegada del Papa Francisco conecta perfectamente con ese espíritu de nueva evangelización que Juan Pablo II había predicado y que Benedicto XVI había construido pues con bases tan sólidas. Monseñor, en su labor pastoral como sacerdote y obispo, usted ha sido testigo obviamente de esta transición de la que nos da testimonio con estos datos estadísticos tan interesantes y poco conocidos. Por lo pronto le agradezco que los dé, porque yo creo que nos da una perspectiva bastante tangible de cambios que van más allá de lo anecdótico. Sin embargo, la experiencia pastoral proporciona también datos anecdóticos que son importantes, porque nos hablan de lo que acontece no solamente en los números, sino en las almas. ¿Qué tipo de procesos, de cambios, de acercamientos a la Iglesia ha visto usted en su periodo de acción pastoral que en su corazón de pastor más lo han movido a decir: gracias, Señor, algo está caminando para adelante en tu Iglesia aquí en España? Vamos a ver, recientemente, será año y medio, o todavía no llega a 2 años, que hicimos el primer congreso de pastoral juvenil. Lo celebramos en Valencia, en la Catedral de Valencia, y una de las cosas que allí constatamos, me tocó a mí pues desarrollar una ponencia sobre las heridas afectivas en las nuevas generaciones, ¿no? Creo que toda esta descomposición social que se ha vivido en España, esa descomposición de la familia como institución clave, ha generado
había generado muchas heridas afectivas. O sea, estamos ante una población que tiene profundas heridas afectivas. El hecho de que la propia familia se haya resquebrajado, que el divorcio, que se haya introducido en unos niveles insospechados anteriormente, que hayamos vivido también pues la promesa de amor, que era puro engaño, y entonces he sido una joven, ha tenido la experiencia de que ha sido utilizada para el placer y después no ha sido querida, etcétera, etcétera. Las amistades no eran sólidas, sino que eran menos impacto de intereses, y luego los amigos fallan. Todas esas experiencias han generado muchas heridas afectivas en las que nos hacen sufrir mucho. Quien ha sido herido, quien ha tenido la experiencia de que parece que no se puede fiar de nadie, porque todo el mundo va por su interés, todo el mundo le manipula a uno, ¿no? Hasta lo más sagrado que hemos tenido, que es la unión familiar, falla. Esa experiencia de sentirse herido, de sentirse abandonado, nos presenta en una oportunidad de evangelización única, de proclamar que somos queridos por Dios incondicionalmente, de proclamar que aunque todo nos falle, el amor de Dios es incondicional. Entonces yo he observado que ha habido muchos procesos de conversión que han tenido este camino, de experimentar a las consecuencias a las que lleva una sociedad que ha dado su espalda a Dios, y después siente el vacío, un profundo vacío, autodestructivo. Y entonces clama a Dios, ¿no? Y Dios sale a su encuentro de alguna manera. Y cuando se encuentra con un corazón que tiene profundas heridas afectivas, pero que escucha la llamada de Jesucristo, de que Él le ama, de que ha entregado su vida por Él, entonces comprendemos que el corazón del hombre o el corazón del joven no es de quien lo ha roto, sino de quien lo puede reparar, que es de Jesucristo. Al final el corazón del ser humano no es de quien lo rompió. Hay muchos corazones rotos por las experiencias negativas. El corazón al final es de quien lo puede reparar y quien lo puede sanar. Y ese solo es Jesucristo. Entonces yo creo que ha habido en la historia de los últimos años en España muchas conversiones que han nacido de la propia experiencia vital. Y cuando alguien ha nacido de la propia experiencia vital de a dónde conduce un mundo sin Cristo, no le van a engañar. No le van a engañar porque él sabe, ¿no? Sabe, ha conocido, ha tenido experiencia personal de lo que es un mundo sin Cristo o un mundo con Cristo. Si me permite, le cuento una anécdota. Por favor. Una cuenta que me narraba un joven que me contaba su conversión reciente, ¿no? Y él me decía que había sido educado en una familia católica de la cual él se había alejado, había roto con ella, pues atraído por el influjo de este mundo. Pero antes de su ruptura, él había vivido la muerte de su padre y la muerte de un hermano. Y habían sido dos muertes cristianas, vividas cristianamente. Pero sin embargo el mundo le arrastró y se fue a vivir con una joven que no era cristiana, y ella le pidió que viviese con ella y que renunciase a los sacramentos y a todo. Bueno, le sedujo el mundo y fue a vivir con ella y rompió con su familia. Pero sin embargo me decía él que ocurrió, como es la providencia, ocurrió que también en la familia de esa joven que no era cristiana tuvo lugar la muerte del padre de esa joven y también de un hermano de esa joven. Y como no tenían la esperanza cristiana, fueron dos muertes totalmente trágicas y que devastadoras. No había esperanza para vivirlas. Y él me decía que él pudo comprobar la diferencia de vivir la muerte de un padre y un hermano en una familia cristiana y vivir esos dos mismos fallecimientos en una familia que no tenía esperanza. Y se dio cuenta de que la esperanza cristiana era clave, era determinante. Y entonces él volvió a la fe cristiana y volvió a su familia católica, pues por esa experiencia personal de que sin la esperanza de la vida eterna nos destruimos a nosotros mismos. Entonces yo creo que en la experiencia de España muchas conversiones han nacido de haber tocado fondo. Cuando alguien toca fondo en la vida, cuando alguien comprueba, ¿no? Pues mira el poder del pecado si tú le faltas por dentro, decimos en la secuencia de Pentecostés, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Creo que este ha sido, ¿no? Uno de los cauces principales. A veces evangelizar es saber acompañar a las personas en sus heridas y anunciarles el querigma, el amor de Dios incondicional en el momento clave, cuando lo necesitan, cuando han experimentado el engaño del mundo. Ahora, esto no siempre es fácil si tenemos en cuenta
como usted en algún momento mencionaba, que no solamente existe una indiferencia y un relativo desprecio propuesto por el mundo y por las fascinaciones del mundo, porque eso ha sido la historia de la humanidad, ¿no? Siempre la seducción del placer versus la auténtica felicidad. Y eso sucede ahora amplificado por fenómenos tecnológicos, por la masivización del confort o del bienestar. Sin embargo, en España es palpable también, como usted decía, un anticatolicismo, que es más que anticlericalismo, porque no solamente es contra el clero, es contra la Iglesia Católica en general, que está bastante difundido. En los medios, como usted decía, es muy presente, y esos medios ha tenido impacto en parte importante de una generación que repite esas ideas sin haber experimentado absolutamente nada de los que hablan mal de la Iglesia podrían haber experimentado. Es decir, sabemos que muchos anticlericales son los que dicen, sí, cuando yo era niño un sacerdote me pegó en el colegio y la religiosa me daba con la regla en la cabeza, ¿no? Bueno, pero ahora tenemos una generación que no ha experimentado eso para nada y repite la cantaleta y está de alguna manera inoculada contra la Iglesia sin ninguna razón que no sea más que el haber sido reclutado ideológicamente en esta postura, ¿no? Le cuento una estadística realizada hace 5 o 6 años que da claro testimonio de esa realidad, ¿no? Hicimos en la Conferencia Episcopal Española una encuesta, un estudio sobre cuál era un poco, no tanto de la Conferencia Episcopal, sino desde un organismo eclesial. Una encuesta sobre la percepción que los jóvenes tenían sobre la Iglesia. Y bueno, pues la verdad es que los resultados de la encuesta fueron duros, en esos años de máximo, ¿no?, laicismo en España. Pero, sin embargo, había un factor en esa encuesta que a mí me parecía muy esperanzador. El juicio sobre la Iglesia era mucho más negativo en aquellos que no habían tenido ningún contacto personal con la Iglesia. Y sin embargo el juicio era mucho más positivo, mucho más ponderado en aquellos jóvenes que de hecho habían tenido algún contacto concreto con la Iglesia, que habían estado en un colegio católico, etc. Es curioso, por lo tanto, digamos, el anticlericalismo no ha nacido de experiencias concretas, no, ha nacido de una propaganda, de un cine, de un arte, de una cultura anticlerical que ha sido explícitamente promovida. También en España existe la terrible herida de aquella guerra civil, que tuvo lugar entre los años 36 y 39, una guerra civil entre las dos Españas, que también tuvo una persecución religiosa muy grande, y esa herida ha pervivido en nuestra historia y ha también fomentado, ¿no?, ciertas leyendas negras y cierto espíritu anticlerical. La verdad es que creo que, sin embargo, estamos ante la posibilidad de dar un testimonio. Yo creo que en toda prueba Dios nos da oportunidades, y creo que la oportunidad de responder al mal con el bien, de responder a los ataques virulentos con mansedumbre, es una gran oportunidad. Yo hace poco tuve la ocasión de encontrarme con el arzobispo de Bruselas, como señor Leonard, que había visto pues un vídeo en YouTube de cómo él era atacado por estos grupos de Femen, en una conferencia que le estaba dando, y había visto su reacción de ver cómo él en ese momento tuvo pues una mansedumbre y una serenidad, como se recogió en la mesa que estaba dando la conferencia, se puso a orar mientras que le rodeaban y le lanzaban líquidos y le insultaban, y él no se alteró, se quedó en silencio orando, ¿no? Y le paré por la calle y le dije, ¿usted es Monseñor Leonard? Le dije, mire, tengo varios libros, porque es un gran especialista en muchos temas. Le dije, tengo varios libros de usted, pero le voy a decir una cosa, le voy a confesar una cosa sinceramente, no los he leído, los tengo pendientes de leer. Sin embargo, he visto un testimonio de usted en YouTube que me parece que es más aleccionador que todos los libros que usted ha podido escribir, y es su respuesta en mansedumbre cuando fue atacado. Creo que también la respuesta en mansedumbre es una manera de evangelizar. Totalmente. Creo que Jesús también en su pasión lo dice, ¿no? Si he hecho mal, dime por qué he hecho mal, y si no, ¿por qué me pegas? Efectivamente. Una respuesta en mansedumbre. Creo que, por lo tanto, ¿no?, yo creo que ahí dice el refrán,
más vale encender una luz que maldecir las tinieblas. Y creo que, sin duda alguna, esta es una ocasión también, ¿no?, de proclamar que el Señor nos da paz. Y que por encima de nuestro amor propio, porque todos tenemos un amor propio, que no nos gusta ser atacados, ¿no?, y tenemos un muelle de resorte de salir a la defensiva, pero por encima de... Me lo va a decir a mí, yo no hubiera podido ser arzobispo de Bruselas en esas circunstancias, por lo menos. Bueno, pues... Pero bendito sea, Sí. y efectivamente, por más sangre caliente que tengamos, hay que aceptar desde la fe que el testimonio de Jesucristo no deja dudas sobre cómo debe ser la respuesta de los cristianos. Y en la medida en que la Iglesia puede dar ese testimonio en España, y a mi modesto entender, con el amor con que observo a España, no solo por ser hijo de madre española, sino por el sentido histórico de esta deuda que tenemos. Yo no podría ser católico si no es por la secuela Christi, porque alguien me enseñó la fe, que a alguien le enseñó la fe, y eso se remonta al fin del día a un misionero español que llegó a nuestras tierras. En este testimonio de mansedumbre, Monseñor, ¿ha visto usted algún cambio o alguna permeabilidad, ya no solo en la población, la generación joven, los jóvenes del milenio, como se les llama, sino algo de ello en las élites, en las alturas de comando, como les dicen en la política norteamericana? Pues la verdad es que sí que hemos sido testigos de eso. Creo que cuando la Iglesia ha sido atacada una y mil veces, y ha respondido con la mansedumbre, con no devolver al ataque, con incluso intentar tener relaciones personales buenas, correctas, cariñosas, con determinados políticos que en la vida pública, sin embargo, han tenido una hostilidad hacia la Iglesia, pues uno ve que esa forma de actuar acaba teniendo frutos, porque si alguien un día te trata mal y tú le tratas bien, y el segundo día te sigue tratando mal y tú le tratas bien, y el tercer día te sigue tratando mal, hombre, ya llega un momento en que siente cierta vergüenza de seguir atacando. Creo que es así, ¿eh? Es así. Yo creo que estamos llamados a tener firmeza, ¿no? Firmeza en nuestra fe, en nuestros principios, al mismo tiempo que cariño y una relación personalizada, pues yo diría, sí, interesándonos por su vida, y creo que eso, con el tiempo, esa perseverancia, cambia las cosas, ¿eh? La Iglesia creo que es maestra de humanidad y sabe llegar a tener relaciones personales, ¿eh? Con un político, con un periodista muy hostil, sabe tener relaciones personales y sabe devolver el mal con el bien. Y eso eso no tiene un efecto inmediato, obviamente, ¿eh? No tiene un efecto inmediato, pero claro que tiene, ¿eh? Yo, por ejemplo, puedo contar algún testimonio en algunos momentos de ataque, etcétera, que he vivido por parte de determinados ambientes políticos, etcétera, de no aceptación de un obispo, pues porque ellos piensan que un obispo a veces el mundo político no entiende que tiene que tener unas expectativas políticas, y si no las tiene, pues bueno. He observado que algunos políticos se me han acercado y me han dicho: mire usted, yo ataqué a un obispo anterior que a usted le precedió, y luego me di cuenta que qué error tan grande cometí, pues porque vi que era un hombre de bien, y no pienso volver a cometer el error con usted. Ya lo cometí una vez y no pienso volver a repetirlo, ¿eh? Espero que los que lo cometen con usted hoy día no lo vayan a hacer con su sucesor, sí, que vayan aprendiendo por lo menos. Vayan aprendiendo, sí, es decir, creo que hay una lección, o sea, la mansedumbre es una combinación. Yo creo que la fuerza del catolicismo sabe combinar firmeza en la fe con mansedumbre, paciencia y cariño, en la relación, en el trato personal con las personas. Esa sabia combinación de ambos principios. Nuestra fe en la verdad de Jesucristo no nos lleva a la acritud con el prójimo, no. Nos lleva a tener paciencia, nos lleva a tener misericordia. Y hemos estado recordando a San Juan Pablo II en estos días, y recordaba la homilía que pronunció en Auschwitz, recordando a San Maximiliano María Kolbe, y donde él decía la enorme diferencia que había entre la victoria y el éxito, ¿no? Y que muchas veces el fracaso era el fruto inmediato o visible inmediato de la victoria, porque de Kolbe no quedan ni los huesos, o sea, lo incineraron, ¿no?
y él murió siendo un perdedor porque el vencedor, el fuerte, lo eliminó, lo hizo morir. Entonces, sin embargo, el Papa Juan Pablo II decía, Kolbe, San Maximiliano María Kolbe es mi predecesor, es decir, si es que algo de apoteosis veía la nación polaca en un papa polaco, un papa eslavo, él decía, no es por mí, sino es porque ellos aseguraron la victoria. La victoria en algún momento se puede transformar en un éxito, pero... Esa lógica paulina, que cuando San Pablo dice, porque cuando somos débiles entonces somos fuertes, la hemos visto en muchos momentos de la historia. Ahora que estamos hablando de San Juan Pablo II, ¿cuándo ganó más almas San Juan Pablo II para Dios? En el momento en el que él tenía, con sus 58 años recién elegido papa, estaba en plenitud de facultades y era pues un papa deportivo, capaz de esquiar y capaz de... Ciertamente ganó entonces muchas almas para Dios, pero o quizás ganó más almas para Dios cuando estaba decrépito, cuando estaba anciano, cuando incluso humanamente hablando tenía una imagen que muchos la criticaban y decían cómo puede estar un papa con esa debilidad ante el mundo. Pues también yo creo que le pasó a él como a Sansón, que fue capaz de matar más filisteos en el momento de su muerte que en toda su vida. O sea, Dios le permitió tener la corona de gloria en su debilidad. El mismo principio creo que ocurrió con Benedicto XVI, porque a veces se ha contrapuesto mucho la renuncia de Benedicto XVI a la muerte que tuvo Juan Pablo II, pero yo creo que es una lectura muy superficial. Creo que Benedicto XVI, a su manera y siguiendo su propia conciencia, él también creyó en el mismo principio de que cuando soy débil entonces soy fuerte, es decir, él no ocultó su debilidad. Él dijo, en este momento yo no tengo la fuerza que se debe de tener pues, para poder gobernar la Iglesia y para poderla gobernar con mano firme. Por lo tanto, yo como soy débil, creo que Dios sacará fortaleza de mi debilidad. En el fondo fue el mismo principio paulino el que Juan Pablo II y Benedicto XVI, es decir, creer en la fuerza de la cruz. Y en la historia de la Iglesia esto ha ocurrido continuamente, que cuando nosotros no ocultamos nuestra debilidad, la ponemos encima de la mesa, yo soy débil. Yo no llevo a cabo la evangelización, a la tarea que se me ha encomendado desde mi autosuficiencia. No somos supermanes, todo lo contrario, ¿no? Somos de barro, somos muy débiles y por eso tal vez el Señor nos ha querido elegir como instrumentos suyos, ¿no? Desde luego el Señor no quiere instrumentos autosuficientes, eso le sobran, quiere más bien personas frágiles pero plenamente confiadas a Él. Esta es la historia de la Iglesia, por eso estoy convencido de que esta Iglesia es invencible, porque aun siendo de barro, el Espíritu de Cristo la anima y es capaz de hacer maravillas con ella. Monseñor, España ha visto también una inmigración, sobre todo en los años anteriores a la crisis, una inmigración importante de América Latina. ¿Usted ha visto de alguna manera algún tipo de contribución en la vitalidad que los jóvenes o las familias latinoamericanas han contribuido a España? Por lo pronto en Barcelona, donde hay una comunidad ecuatoriana y peruana menos, pero básicamente ecuatoriana muy fuerte. Su hermano en el episcopado en Barcelona decía que prácticamente en un determinado momento en Barcelona no habría habido pastoral juvenil si es que no había esta inyección de estos jóvenes en torno a los cuales, digamos, se podía crear comunidad, ¿no? Sí, hemos sido testigos de eso y también, por decirlo todo y por ser absolutamente sinceros y transparentes, hemos sido testigos de dos fenómenos. Por una parte, de cómo pues un determinado porcentaje de esa inmigración, al llegar a España en los años de la abundancia, pues entraba en unos ámbitos de peligro espiritual muy grande. Lo de la secularización. Sí, llegaba a España, de repente se veía en poco tiempo con un dinero, veía que podía tener pues una facilidad en una especie... Es muy difícil enriquecerse en poco tiempo y que eso no nos corrompa espiritualmente, es muy difícil. La riqueza fácil, el bienestar, la calidad de vida que decimos, ¿no? Como si fuese un Dios, es muy fácil que nos corrompa. Por lo tanto, yo he sido testigo como párroco pues de cómo cuando venía un inmigrante
El primer día le veías con una humildad inmensa que te conmovía, se te saltaban las lágrimas, viendo cómo se ponía de rodillas encima, en la parte de atrás de la iglesia, porque no se consideraba ni digno, ¿no?, de estar en el primer banco, y veías como en poco tiempo, en una especie de proceso express, se secularizaba en lo que quizás un español hubiese necesitado 4 años para secularizarse, él se secularizaba en 4 meses. ¿Me explico? Pues en un proceso acelerado de secularización. Hemos sido testigos de eso. Pero también hemos sido testigos de otra parte de la inmigración que, sin embargo, ha sabido apoyarse en la Iglesia, ha sabido buscar su comunidad eclesial, no vivir en solitario su inserción en España, porque obviamente somos hijos de la Madre Iglesia y no podemos ser francotiradores, no podemos ser fieles a Dios si estamos aislados, ¿no? Ha habido otra parte de la inmigración que rápidamente ha buscado a la Madre Iglesia y que no únicamente se ha mantenido en ella, sino que ha sido una bocanada de aire fresco para la catolicidad española. Una bocanada de aire fresco, porque a veces en Europa somos excesivamente racionalistas, demasiado fríos. Y en Hispanoamérica, pues la afectividad es muy superior. Es verdad que también cuando uno tiene pues un carácter demasiado, unilateralmente afectivo, también tiene sus riesgos. Claro. La proliferación de las sectas, pues en América, etcétera, yo creo que también tiene su razón, su punto de partida de una hiperafectividad. Sin la racionalidad. Sin la racionalidad. Pero es que en España estamos en el polo opuesto. Ciertamente en España con las sectas tenemos pocos problemas. Hay pocos peligros de que una parte significativa de la población española caiga en sectas. Pero es que nuestro problema es el contrario. El de un racionalismo abstracto, que tiene miedo a la ternura, como dice el Papa Francisco. Tiene miedo a la ternura, tiene miedo a abrir nuestro corazón, tiene miedo a llorar sus pecados. Llorar nuestros pecados y no avergonzarnos de ello, postrarnos de rodillas, superando esa especie de racionalismo que tiene una especie de resistencia a mostrar su fe con signos corporales y exteriormente, ¿no? Entonces, en ese equilibrio entre, pues podríamos decir, visceralidad, ¿no?, afectiva, unilateral, o racionalismo abstracto, creo que hay un gran aporte de los inmigrantes hispanoamericanos, un gran aporte a nuestra religiosidad, que en el fondo nos ayuda a redescubrir nuestro amor primero, porque España, quiere decir que en su cultura no ha sido tan racionalista, Quizás esto había un poco importado desde esa ilustración francesa que nos ha contagiado, a veces la europeización para España no siempre ha sido un respetar nuestras raíces cristianas y católicas, ¿no? Y ahora viene Hispanoamérica y a veces nos enseña a descubrirnos a nosotros mismos, nuestra identidad católica, esa que nosotros entregamos un día, ¿no?, y que posiblemente ahora necesitamos humildemente recibir de nuevo, de vuelta. Bueno, por lo pronto cuente con ella, Monseñor, de parte de todos los televidentes de EWTN, que amamos la herencia que hemos recibido de España y que nos comprometemos a mantenerlo a usted, a su ministerio, a toda la Iglesia en España en nuestras oraciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo con nosotros y por un placer. Esperanzador testimonio. Yo aprovecho esta audiencia tan grande pues para pedir oraciones. Creo que los pastores somos testigos privilegiados de cómo la Iglesia es sostenida por la oración de la comunión de los fieles, y lo agradezco, y agradezco vuestro esfuerzo evangelizador, que creo que está siendo un gran aporte para la Iglesia. Muchísimas gracias, Monseñor. Nosotros volvemos al estudio en EWTN. No se vayan. Muchas gracias y que Dios los bendiga.